geografía enfrenta retos significativos ante el avance de las nuevas tecnologías que están transformando la manera en la que se recopila, analiza y representan los datos espaciales. La integración de tecnologías como el Big Data, la inteligencia artificial y la teledetección han generado un volumen masivo de información geoespacial que exigen nuevas habilidades y capacidades para su interpretación y un uso efectivo de estos datos. Además, la rapidez con la que estas tecnologías evolucionan plantean desafíos en la actualización de metodologías tradicionales y en la capacitación de profesionales geógrafos. Otro reto es la necesidad de garantizar la interoperabilidad entre diferentes sistemas de información geográfica, o los conocidos SIG. A esto se suma la preocupación de la privacidad de la información, sobre todo cuando se trata sobre información personal o información de comunidades, información que puede ser incluso sensible de acuerdo a cada temática en particular. En este contexto, la geografía es relevante y debe adaptarse a este proceso evolutivo para seguir siendo importante y efectiva en un mundo cada vez más digitalizado. Carlos Vidal es ingeniero eléctrico graduado en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Ha actuado como distribuidor exclusivo de ESRI y otras empresas relacionadas con el Sistema de Información Geográfica y sensores remotos en Bolivia desde 1992. Pablo Vega Esquieta es un experimentado gestor de programas de investigación, desarrollo e innovación, con una sólida trayectoria en la gestión de proyectos y desarrollo de servicios en el ámbito de la inteligencia artificial y la observación terrestre. Actualmente se desempeña como gerente de programas en Tracasa Instrumental. Francisco Javier Mayea es licenciado en Topografía de la Escuela Militar de Topografía del Ejército, Teniente Coronel Juan Ordanza. Cuenta con una amplia experiencia en trabajo de campo, mantenimiento y reparación de equipos topográficos. Es actualmente gerente técnico en GeoBolivia SRL. Bienvenidos a Ubícate, un podcast de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, en el cual exploramos la importancia de la información geoespacial en la planificación, gestión del territorio. Yo soy César Echeverría. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Lisbeth Ramos y en este espacio juntos vamos a descubrir cómo los datos espaciales pueden contribuir a la forma en la que vemos y administramos nuestro país. Bueno, comenzamos con los tres expertos que ya los han visto en la introducción y vamos a empezar con Pablo. Pablo, un panorama abrumador el que se nos viene, pero realmente prometedor, el que no me animo a decir que se nos viene en realidad porque creo que ya lo estamos viviendo en esta época de disrupción tecnológica. Lo importante es ver cómo la gente que trabaja día a día con las herramientas tecnológicas de información geográfica ha estado utilizando diariamente todo esto. Y por eso quiero preguntarte, Pablo, tú desde tu experiencia, ¿cómo están transformando estas tecnologías en la generación y la aplicación de información geográfica? Me refiero al ámbito en el que trabajas específicamente. Gracias César, gracias también por esta invitación, es un honor y un placer estar esta noche para mí con ustedes. Efectivamente, es una buena pregunta. En el ámbito de la tecnología en la que nosotros trabajamos fundamentalmente es la explotación de la inteligencia artificial para el procesamiento de imágenes satelitales. Entonces, esa tecnología, que es la que está en boca de todos ahora mismo y que, como bien has indicado, ya no es algo que forme parte del futuro, sino que forma parte del presente, a la hora de entender qué impacto va a tener sobre nuestro trabajo en el procesamiento y creación de datos geoespaciales, la manera más fácil de entenderlo es entender qué problema ha venido a resolver la inteligencia artificial. Porque inteligencia artificial es un concepto muy amplio, muy transversal. Para el público general, ahora mismo inteligencia artificial es una máquina capaz de generar texto que suena humano, ¿no? Y esto no es a lo que nosotros nos dedicamos. Nosotros nos dedicamos a las imágenes, a la geografía y difícilmente a generar texto, pero sin duda alguna está presente en todos los desarrollos punteros que se hacen hoy en día. Entonces, ¿qué problema ha venido a resolver la inteligencia artificial para nosotros? Creo que es importante que entendamos que en el mundo de la información geoespacial y más particularmente cuando hablamos de observación de la Tierra, venimos desde hace muchísimos años de un paradigma de escasez del dato, ¿no? Siempre el dato ha sido demasiado escaso, las imágenes de satélite han sido siempre carísimas debido a lo
a lo caro que es montar un sistema satelital, y por tanto pues siempre vivíamos con una escasez de datos que no nos permitía hacer el análisis todo lo profundo que quisiéramos, ¿no? Siempre queríamos más resolución espacial, o sobre todo queríamos siempre más revisita, ¿no? del dato. Y hemos organizado todas nuestras cadenas de trabajo y todos nuestros procesamientos, desde la investigación y desarrollo hasta las cadenas operacionales, con esa idea en mente, con esa escasez de datos. Y esto es algo que hace 10 años más o menos ha empezado a cambiar de manera radical. 10 años que efectivamente coincide con el lanzamiento del primer satélite del programa Copernicus, el Sentinel-1, y con la llegada de ese programa, pero también con el abaratamiento de los lanzamientos de los lanzamientos al espacio, que hemos visto de la mano de empresas privadas como SpaceX, ha hecho que la cantidad de datos disponible se haya multiplicado hasta un punto en el cual nos enfrentamos a un desafío completamente distinto al que nos hemos enfrentado, y tenemos que cambiar la manera en que entendemos esos datos que tenemos. Ahora mismo nuestro problema es que tenemos muchos más datos de los que realmente podemos procesar. Ahora mismo siempre vamos a tener más datos que capacidad de procesamiento, y es ahí donde entra la inteligencia artificial en nuestro mundo. No hay que olvidar que la inteligencia artificial, la primera red neuronal entrenable, el perceptrón, fue ya demostrado en 1957, ¿no? O sea, han pasado 60 años, ¿no?, desde que tenemos inteligencia artificial, y sin embargo es hoy, es ahora cuando explota. Y bueno, hay quien puede pensar que el motivo por el cual explota es porque ahora mismo tenemos la capacidad para explotarlo, pero yo me gusta verlo desde el punto de vista del problema. Realmente es porque tenemos ese problema cuando ahora acudimos a esa tecnología y desarrollamos esa tecnología hasta poder llevarla a un punto operacional, ¿no? Entonces, esa es la primera cosa para entender. Entonces, entendiendo el problema que tenemos, que es el exceso de datos, es cuando vamos a ver qué impacto va a tener la inteligencia artificial en nuestro mundo. Y es por eso, además, que podemos decir, sin asomo de duda, que para nuestro mundo los conceptos Big Data y los conceptos de inteligencia artificial van intrínsecamente ligados y son prácticamente dos caras de la misma moneda. Yo ahí antes de que Lisbeth haga la pregunta o continúe con las preguntas, yo ahí voy a contar un poco desde el punto de vista un poco más mundano, porque sí, tú sabes que nosotros no somos expertos en esta temática, pero tenemos la capacidad de explotar la inteligencia artificial, creo que desde un punto de vista técnico. Me refiero a capacidades con equipos y todo esto, pero aún nos queda mucho en mejorar a nuestras personas, capacitar a nuestra gente, de que tengan la capacidad real de hacer un aprovechamiento de la inteligencia artificial, ¿no? Que si ustedes lo ven, se resume muchas veces a escribir textos, escribir prompts, generar imágenes falsas, que creo que es el lado malo de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo también cómo esa capacidad tiene que ir de la mano técnica y tecnológicamente. Claro, pero parte mucho de lo que dice Pablo, y es que ya existía la inteligencia artificial antes, pero es que ahora en la actualidad tenemos una necesidad intrínseca de poder utilizarla y adaptarla a nuestras necesidades. Eso para el ciudadano de a pie, pero cuando estamos hablando de una ciencia, de un conocimiento, de una epistemología mucho más profunda, como es la información geográfica, se requiere también estas herramientas que menciona, que es la inteligencia artificial y el Big Data, pero a partir de una mirada mucho más crítica y analítica. En ese sentido, Pablo tocaba temas mucho más complejos, mucho más interesantes y más profundos, pero hablando de una forma mucho más concreta en el tema de inteligencia artificial, lo que es Big Data, para que funcione en la actualidad. Y esta pregunta quiero trasladarla a Javier, que está con nosotros aquí de forma presencial, Javier Mallea, y es que con qué herramientas nosotros contamos, y no me refiero solamente a herramientas de las variables que mencionaba Pablo, sino herramientas que nos puedan ayudar a poder hacer la recolección de información, pero en el campo, en el terreno, de forma concreta. Ok, gracias por la invitación. Respondiendo a la consulta, generalmente ya como profesionales es nuestra función pues determinar lo que es el mundo real, ¿no?
El mundo real prácticamente nosotros lo tratamos de interpretar en función de lo que es puntos, líneas y píxeles en sí. Y para eso necesitamos ya las herramientas que nos provee ya la tecnología afín a nuestra área. Básicamente, si nosotros colectamos puntos, estamos utilizando en la actualidad ya básicamente los nivelitos ópticos de ingeniero, las estaciones totales y los receptores GNSS. O sea, estamos hablando de una colección puntual que para en sí que el GPS hace, digamos, por día, estamos hablando de unos 20.000 o 30.000 puntos. ¿Okay? Ya colocando ya en modo automático y dependiendo también la metodología de mensura. Ahora, si nos vamos ya a una colección ya de nubes de puntos, ya estamos viendo que la tecnología nos está proponiendo ya herramientas como los láser scanners, los LIDAR, y prácticamente también ya los LIDAR terrestres y también los LIDAR aéreos. Hacemos colección de miles de millones de puntos. Y en la parte ya prácticamente de lo que es la colección ya de nubes de puntos, hablamos ya de la colección de píxeles. Píxeles ya nos va a dar los drones, todos aquellos que utilizan las imágenes, porque ya se podría hablar ahí ya de miles de millones de puntos. Entonces, en esta parte de la generación de lo que es la información, estamos viendo que en estos años, yo estoy en topografía desde el año 93 hasta la fecha, pero ahora, como hizo mención el anterior expositor, ya nos vemos influenciados ya por lo que es las técnicas de la inteligencia artificial. Algunos lo denominan geointeligencia artificial, que básicamente están abocadas a nuestro área. Y eso ya está causando y va a causar tal vez un punto de inflexión en el modo de poder realizar lo que es las mediciones en topografía y geodesia. ¿A qué me refiero esto? Ya están apareciendo los equipos SLAM, que es un equipo que hace un mapeo y localización simultánea. Prácticamente es un robot o la tecnología de robot que nos acompaña a obtener la generación de información en el mismo momento, prácticamente utilizando, podría ser puntos asumidos o bien sistemas Entryp. Entonces vemos también que la inteligencia artificial ya está englobando lo que son los drones y prácticamente tenemos que estar preparados para eso. Empezar ya a trabajar con gran cantidad de información, lo que es el Big Data. Entonces estamos hablando ya de que en un segundo con un receptor o con un SLAM podemos capturar 130.000 puntos por segundo. Y esto está empezando ya a realizar el cambio de tecnologías. ¿Por qué cambio de tecnologías? Porque anteriormente, hasta el año 92, se utilizaban teodolitos todavía. Y los teodolitos eran ya equipos de última gama, como los distanciómetros, y tecnológicamente se fueron acortando con la aparición de las estaciones totales. Estaciones totales lo vamos a utilizar a partir del 92 en Bolivia, y GPS, el Instituto Geográfico Militar de Bolivia, lo utilizó a partir del año 92. Y en lo referido al GPS ha habido también lo que es una parte pues de avances tecnológicos bastante considerables, de utilizar solamente la metodología estática para el 92, que solamente utilizábamos GPS de 12 canales. A la fecha ya estamos también utilizando receptores que ya tienen inteligencia artificial, y además de que ya pueden hacer fotogrametría, porque tienen 2 cámaras para poder hacer fotogrametría, pueden hacer replanteos visuales, pueden hacer inclusive ya modelados en 3 dimensiones, y eso nos causa una sensación de un avance tecnológico que ya estamos agarrando, ya estamos con las primeras experiencias, y esto, como lo digo, va a cambiar la forma de hacer topografía de acá para adelante. Más abrumador sí. desde el momento que empezamos. Muchísima información. Claro, de lo que estamos llevando. Ahí voy a pinchar otra pregunta, algo tal vez incómoda, no sé cómo lo vean ustedes. Y voy a contar una experiencia. Cuando yo empecé a trabajar, yo trabajaba aquí en el gobierno también, y comencé en el 2011. Y en mi entrevista de trabajo me preguntaban si sabía usar las imágenes Aster. En el 2011 estaban de moda para hacer modelos digitales de elevación. Y me preguntaban también si sabía usar el GPS.
Y la persona que me hizo la entrevista me dice, yo sé usar el GPS y sí, es bastante sencillo, enciendes un botón y lo dejas funcionando. Y lo apagas y se lo das al técnico. He estudiado 5 años, creo, para entender que eso no es el uso del GPS. No sé si ustedes lo han vivido. Pero eso mostraba en esa época para mí una inmadurez entendiendo la información y la calidad del dato que manejamos. Y esto lo voy a apuntar a que ahora aún más la gente va a asumir que hacer información geográfica es encender un robot y mágicamente el robot va a hacer el trabajo. Y es lo que nos ha pasado con los drones, como estábamos comentando en la previa quizás. Uh-huh. La gente piensa que es programar un vuelo y que el dron haga mágicamente el trabajo y con 3, y eso es otra anécdota que decía, si esto es fácil, es siguiente, finalizar. No es eso, es un proceso que hay por dentro. Entonces, ahí les voy a preguntar a los 3 que estamos aquí, ¿cómo está evolucionando, si bien la información está evolucionando, cómo está evolucionando la ética en el uso de esta información? Y la valorización que le damos a la información, porque si todos vamos a decir es encender un robot y te genera 100,000 puntos, ¿no? Pero detrás hay un trabajo que lo estamos haciendo como técnicos, los topógrafos, los geógrafos. Entonces la ética está avanzando en el uso de la información junto con esa tecnología. Les dejo abierta a cualquiera de los 3 que quieran. Bueno, creo que no debemos ser tampoco... O sea, es muy fácil dejarse llevar por el desánimo ante esa pregunta, ¿no? Y asumir siempre el discurso de que la tecnología siempre va a avanzar mucho más que la ética y que estamos perdidos. Y yo creo que también tenemos que ser un poco más positivos al respecto y ver que efectivamente que a lo mejor tampoco es para tanto, ¿no? O sea, siempre da la sensación de que la tecnología avanza muy rápido, pero lo cierto es que la cuestión ética ya está sobre la mesa y lleva discutiéndose sobre la mesa suficiente tiempo como para que haya empezado incluso a reflejarse en regulaciones. La Unión Europea acaba de publicar una regulación que empezará a ser de obligado cumplimiento a partir de 2025, pero bueno, ya está publicada. Bueno, en realidad ya es de obligado cumplimiento, pero hay una moratoria, ¿no?, para empresas europeas para adaptarse a esto. Cuando la Unión Europea saca una normativa de este calado, generalmente suele tener un impacto mundial. Es como cuando sacaron la normativa de GPDR, ¿no?, de la protección de datos. Al ser un mercado tan grande, muchas empresas americanas se tienen que adaptar a esta normativa europea para poder operar en Europa. Y por tanto, al final suele ser ley no solo de ámbito europeo, sino que prácticamente de ámbito mundial, sobre todo hablando de tecnologías de información. Pues ya ha salido esta ley que viene a tipificar qué tipo de usos son aceptables, qué tipos de usos no son aceptables, y dentro de los que no son aceptables, dentro de los que son aceptables pero que se consideran arriesgados, cuáles son las medidas, ¿no?, que se deben tomar, ¿no?, para paliar el impacto, ¿no?, que pueda tener. Entonces, la primera buena noticia que creo que tenemos que decir es que esto es un tema que van de la mano, ¿no?, el desarrollo tecnológico con el desarrollo ético. Siempre va a haber un problema con el hecho de los incentivos, ¿no? Muchas veces pues tenemos el incentivo de avanzar demasiado rápido, ¿no?, sin saber si es suficientemente correcto, pero bueno, ya se está trabajando y se están haciendo cosas. Son temas bastante interesantes. No creo que tengamos tiempo ahora mismo para hacer una diatriba demasiado larga acerca de toda esta nueva normativa, pero sí que hay algunos puntos que igual convendría resaltar, ¿no? Tenemos que definir bien qué es un problema y qué no es un problema. Esa normativa más o menos viene a indicar que cuando se centra sobre todo en la gestión de datos personales, ¿no? Para nuestro caso, yo creo que eso no es tan importante, pero a nosotros sí que nos aplica una cosa muy importante de esa normativa, que es que un producto generado con inteligencia artificial debe tener una marca, ¿no?, que indique que ha sido generado con inteligencia artificial. ¿Y qué diferencia hay entre la inteligencia artificial de tipo generativo y la inteligencia artificial, digamos, de tipo no generativo, ¿no? Que eso tiene que ver con las redes neuronales que se han utilizado para entrenar el modelo. Las generativas han utilizado redes GAN, Generative Adversarial Network, ¿no? Y estas son, digamos, mucho más inventivas. Estas son las que utiliza ChatGPT, ¿no?, las que utiliza también Midjourney para generar este tipo de imágenes, ¿no? Y luego pues existen otra manera de otras arquitecturas de redes que permiten hacer modelos que igual no son tan impresionantes a la hora de generar información nueva, que son algoritmos,
digamos, más tradicionales, pero hiperespecializados, más allá de lo que un humano podría haber conceptualizado, y eso sería inteligencia artificial no generativa, ¿no? Entonces, ya dentro del lenguaje, por lo menos de los técnicos que estamos en este mundo, ya hablamos de inteligencia artificial generativa y no generativa, y que la generativa puede ser más problemática y que y que todo usuario debe, cuando recibe un producto nuestro, ¿no? Debe saber si ha pasado por una máquina de inteligencia artificial. Voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? de esto, porque lo conozco de manera bastante cercana, que sería una mejora de resolución sintética de una imagen, ¿no? Una técnica que también se conoce como superresolución. Para los nólegos en la materia, básicamente, un objeto muy pequeño puede estar ubicado entre varios píxeles dentro de una imagen, ¿no? Entonces, según si este objeto está más hacia un píxel o más hacia el otro, va a influenciar en el valor de ese píxel, ¿no? Entonces, se puede mejorar la resolución de una imagen viendo los valores que hay entre los diferentes píxeles, ¿no? Y hacer una mejora de resolución hasta cierto punto. Esto es algo que se puede. Esto no es para nada nuevo. Hay algoritmos, Nearest Neighbor no hace una mejora de resolución, ¿no? Pero, Bicubic Convolution, por ejemplo, es un algoritmo conocido. Estos son algoritmos que han diseñado humanos, ¿no? Hace ya bastantes años, y que hacen esa mejora de resolución. Ahora mismo, con la inteligencia artificial, se puede ir más allá de esos algoritmos, ¿no? Y se puede ir más allá por dos caminos. Se puede ir por el camino de la generativa, que es generar imágenes como Midjourney, como de la misma manera que hace Midjourney, o por un camino no generativo, ¿no? Que nos permite lo que es, pues, hiperespecializar el algoritmo y mejorar, ¿no? El estado del arte, que es lo que habían sido capaces de concebir los humanos, ¿no? Que tienen menos capacidad de procesamiento, ¿no? que estas máquinas. En cualquier caso, cuando tú estás creando una imagen y estás haciendo una mejora sintética, lo que estás haciendo es generar una imagen nueva que ha pasado por un algoritmo que ha pasado por un modelo que es una red neuronal, que tiene unos pesos, ¿no? Y que realmente es imposible saber exactamente cuál es la lógica que sigue detrás, ¿no? ese algoritmo entrenado. Tenemos maneras de entenderlo hasta cierto punto, pero no lo podemos entender completamente, y siempre es nuestra responsabilidad indicar al usuario, ¿no? Y eso va a estar en ley, ¿no? Que lo que está recibiendo es un producto que ha pasado por una inteligencia artificial. Y el usuario tiene por lo menos la capacidad de entender, ¿no? Que eso, cuál puede ser el riesgo asociado. Y como digo, no será el mismo riesgo, si es generativo o no generativo. Claro. No, está bien. Lo que tal, tienes razón, que en un punto de vista puede verse bastante negativo y pesimista, ¿no? Decir todo esto. Pero yo tengo aquí una observación compartiendo el pensamiento no pesimista de Pablo, y es que mucho de lo que él menciona tiene el siguiente común denominador, que todas estas herramientas, como explicaba Javier antes, en palabras simples, el mundo se puede definir en pequeños puntitos que se van uniendo para lograr la información geográfica. Pero de hace 50 años, como nosotros recopilábamos la información geográfica al día de hoy, si bien hay un crecimiento, y creo que lo que más se rescata de eso es que la introducción de inteligencia artificial, de nuevas tecnologías, de TICs, tags, entre otros, ha logrado una mejora en el procesamiento de información. No sería posible sin el accionar humano. Entonces, por más de que nos mencionen de que en un futuro van a ser robots, imágenes en 3D, etcétera, etcétera, si bien se puede recopilar información, el procesamiento, la sistematización, el entendimiento de la misma tiene que pasar netamente por lo que es la acción humana para que nosotros podamos entenderla. Entonces, esa es la gran diferencia del uso ahora también de la inteligencia artificial. No nos va a rebotar una imagen ni un texto si es que no hay una acción medida, metodológica y adecuada para lograr eso. Entonces, compartamos ese pensamiento no pesimista para seguir entrando en materia. Adelante, César. Y revaloricemos esto, ¿no? Que detrás de todo esto hay no es un robot, pero hay un ingeniero atrás que está reconfigurando este robot para que haga su trabajo. Exactamente. Somos reales, estamos aquí, esto no es inteligencia artificial. Y hay un humano que está ahí atrás haciendo todo esto. Junto con lo que decía el ingeniero, lo que decía Pablo y lo que acaba de decir Lisbeth, bueno, ahí quiero aprovechar de hacer una consulta al Inge Vidal. Lo conozco hace 15 años al Inge, cuando fui a Santa Cruz a hacer una pasantía con él, momentos personales pero gratos que he vivido con él, he aprendido mucho ahí con ellos.
Y ahí sí he aprendido mucho que ellos hacían gestión de información, ¿no? Gestión de información mediante plataformas informáticas. En ese tiempo había algunas que ya Inge nos irá citando. Pero, ¿qué es lo que nos espera ahora, no? Vimos un informe del año 99 donde ArcView era una de las máximas plataformas. Se acuerda del microestación, que todo el mundo lo tenía. Aún nos cuesta soltarlo, soltar un poco ese microestación de las manos. Y ahí quiero acudir al Inge Vidal para consultarle esto. ¿Cuál es el futuro que se nos viene en la administración, gestión de datos? El Inge está con IGEO ahorita. No sé, Inge, ¿cuál es el futuro que ustedes plantean en esta perspectiva? Gracias. Muy interesante lo que han hablado todos. Y lo que yo puedo comentar es que en realidad es algo que dijo Newton. Dijo, yo puedo ver más lejos porque estoy parado en hombros de gigantes. Y se refería a que él había construido su pensamiento y su investigación estaba basada en lo que habían desarrollado otros atrás. Entonces, cada vez llegábamos más lejos porque nos apoyamos en el desarrollo de alguien. Y en realidad los avances científicos se construyen sobre lo que viene antes, ¿no? Sobre los avances que los preceden. Y no es diferente en el caso de la tecnología geoespacial, porque la tecnología espacial es entre las que más se ha desarrollado en los últimos tiempos, entre las tecnologías que existen en el mundo, de las que más se ha desarrollado. El salto tecnológico, digamos, del año 2000 ahora es absurdo. En el área geoespacial me refiero, no vamos a hablar de otras cosas. ¿Y en qué se basa ese crecimiento, ese salto? Bueno, una de ellas es la electrónica, la evolución de la electrónica, el Internet, la industria aeroespacial, ¿no? Hablamos de satélites, de drones, de aviones con unas cámaras cada vez más avanzadas. Y entre ellas, el Internet, obviamente ya lo mencioné, y la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha apoyado a las tecnologías geoespaciales en su desarrollo. Es un desarrollo conjunto que lleva para adelante. Y yo ahí decía, no estoy tan seguro que vamos a necesitar una persona detrás de toda esta tecnología. No estoy tan seguro que sí. Yo creo que casi les diría que no vamos a necesitar o no se va a necesitar una persona por detrás, pero eso es especulación. En realidad, lo importante en este caso, y también tocando el tema ético, es que la información se utilice siempre en beneficio, así como la tecnología nuclear se ha ido desarrollando para el beneficio de la humanidad, y también se puede usar en el mal sentido. Se puede utilizar en hacer bombas, como las bombas atómicas o las bombas nucleares. Eso siempre va a coexistir. Nosotros lo que creo es que tenemos que ir para adelante con la tecnología tratando de darle un beneficio a nuestro territorio. En nuestro caso estamos hablando de nuestro país, un beneficio a nuestra región. Y tanto la colección de los datos, lo que nos dice el ingeniero Javier, la colección cada vez mejorada con equipos cada vez más avanzados. Lo mismo del otro lado con las imágenes satelitales. Las imágenes ahora tienen sensores espectaculares, con muchas bandas espectrales, pero además hay otros sensores radar, y realmente es cierto que el problema ya no se habla tanto de resolución, sino se habla, digamos, resolución espacial, se habla de resolución temporal, porque ya queremos ver las cosas hoy en la tarde del mediodía o en el mediodía de la mañana. Y toda esa información es un cúmulo de datos muy grande que alguien lo tiene que poder manejar. Y esa forma, son los sistemas de información geográfico que pueden manejar esa información y lograr obtener algún beneficio para todos. Y finalmente lo que les iba a comentar es que la información es muy importante si es que la podemos aprovechar. Digamos que yo tengo una información de la ciudad de La Paz muy buena y me la guardo en mi disco duro por 20 años, esa información pasó de ser muy valiosa a no valer nada, ¿no es cierto? Entonces, esa información, si no la aprovechamos al máximo en darle beneficio a nuestra gente, a nuestra población, por ejemplo, estudiar zonas de riesgo, estudiar zonas de inundaciones, estudiar zonas de incendios o de deslaves, no va a servir de nada la información. Entonces, la información vale mientras más se la use y más se intercambie, más se la comparta. Hasta ahí voy para no acaparar con el micrófono. Si me permites, César, voy a intentar agarrarme a una cosa que ha dicho el ingeniero Vidal,
me parece, ha hecho sobre todo un apunte, ¿no?, respecto a si será necesario o no será necesario una persona detrás de todo esto, o será una máquina en la que podrá hacer todo el procesamiento desde la A a la Z, ¿no? Yo creo que, bueno, este es el problema, uno de los problemas de dimensión ética que es transversal a toda la aplicación de inteligencia artificial en todas las industrias. Hablemos de la nuestra, ¿no? Sí creo va a haber algo de eso, ¿no? Pero creo que fundamentalmente tenemos que estar preparados para un cambio muy grande en la manera en la que van a funcionar nuestras cadenas de trabajo, ¿no? Hasta ahora hemos tenido al experto en datos de información geográfica, que es el que crea, el que activa las herramientas para generar el producto que se ha pedido, ¿no? En este producto, que puede ser, por ejemplo, una clasificación de cultivos que sirva a un político para tomar unas decisiones acerca de una política agraria, ¿no? Vamos a poner este ejemplo. Yo creo que el futuro, lo que nos espera, no es eso exactamente. El experto en información geoespacial va a seguir estando ahí, pero lo que va a estar es trabajando de la mano de un experto en inteligencia artificial. Juntos van a hacer este modelo y van a crear ese algoritmo ad hoc, ¿no? Porque la generación de algoritmos y de procedimientos se va a abaratar muchísimo y va a ser muy imposible hacerlos uno tras otro ad hoc para cada pregunta específica del usuario. Y entonces ese va a ser el cambio en la cadena de procesamiento que vamos a ver, ¿no? Pero eso no significa que nuestro experto geo vaya a desaparecer. Lo que sí que va a ocurrir va a ser que su trabajo va a cambiar un poco. Nuestros expertos geo se tienen que acostumbrar un poco a ser un poquito gestores, ¿no? De proyecto, ¿no? Tener ese tipo de componente, ¿no? Y trabajar de la mano con ingenieros de datos, que son los que les van a ayudar a generar esos algoritmos ad hoc. Yo creo que ese va a ser el cambio que vamos a dar. O sea, no es que vayan a desaparecer los humanos, porque la problemática a la que podemos dar respuesta es tan grande, estamos tan detrás todavía de todo lo que podemos soñar. Yo creo que queda todavía muchísimo para realmente automatizar eso. Pero sin duda alguna va a haber un cambio radical en las organizaciones de las empresas y cuerpos de gobierno que están gestionando la información geográfica, y aquel que se adapte a ese cambio rápido será el que tenga éxito hacia el futuro, y aquel que siga haciendo las cosas como las ha hecho en el pasado y creyendo que la inteligencia artificial es solo, digamos, una herramienta más que pongo más en mi cadena. Mi estimación es que esa será la persona que no tendrá tanto éxito en el futuro, y particularmente si estamos hablando de empresas, esa será la empresa que tendrá que desaparecer. Considero que ha sido una síntesis muy equilibrada la que hace Pablo respecto al futuro. Y bueno, al principio del programa, al principio de este podcast, estábamos abordando acerca de las nuevas tecnologías, herramientas de la inteligencia artificial y el Big Data en el procesamiento de datos, pero datos a gran escala, una gran cantidad de datos, como lo decía Javier. Pero para el ciudadano de a pie, que no está totalmente especializado en este tema de información geográfica o información geoespacial, pero que todos los días utiliza herramientas para poder tener a la mano información geográfica, pero en palabras simples para ubicarse, hay herramientas de uso libre que no significan un desembolso grande de dinero, como Google Earth, OpenStreetMaps, entre otros, que utilizamos todos los días y que también generan información geográfica. Pero la utilización de estas herramientas crea otras preguntas, y bueno, esto es abierto para los tres, pero utilizar este tipo de herramientas, estas apps que están en el celular o que se utilizan desde la computadora, que no tienen este control, se puede decir, especializado, como las herramientas que mencionaba Javier, ¿cuál es el nivel de seguridad al que nosotros nos enfrentamos y la protección de la información, sea personal, sea privada, al utilizar estas herramientas? Y al no ser reguladas, como las que mencionaba Javier, ¿cómo garantizamos la calidad del dato? Bueno, un poquito volviendo atrás, la calidad del dato un poco debería relacionarse tal vez con ética en nuestra área. ¿Por qué hago mención a esto? Porque prácticamente vemos día a día, yo veo todavía profesionales que no están aptos para todavía recopilar información de alta calidad. Y eso es prácticamente por falta de formación del mismo profesional.
Yo tenía un catedrático, no sé si lo has conocido, al Gaucho Vera, ¿no? Claro. Y él decía una palabra bastante buena, ¿no? Botoneros. Y prácticamente la tecnología nos ha enseñado solamente tal vez a hacer uso de los botones y no conceptuar el concepto mismo de lo que estamos haciendo y la calidad que estamos presentando. ¿Qué pasa, digamos, a nivel nacional, a nivel Bolivia? En las dos tecnologías que utilizábamos ya a partir del 92, como hacías referencia, con lo que es estación total y GPS, recién hemos sabido compatibilizar esas dos tecnologías a partir del 2002. Y recién se ha puesto casi como una norma general que hasta ahora ya es a partir del 2007. Ha sido un trabajo infructuoso que hemos hecho con el Colegio de Topógrafos para poder socializar esto el año 2006, para poder ir en una campaña a nivel nacional para poder decirles, ¿no? Oye, estas dos tecnologías se manejan de esta manera y se manejan de forma correcta. La cuestión no solamente tener la tecnología, sino también manejar esa tecnología. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tanto lo que es la parte de equipos como las metodologías van cambiando. Y hasta la fecha, todavía a nivel nacional, estamos dudando de utilizar un plano topográfico local. Seguimos utilizando las coordenadas UTM, sabiendo también que las coordenadas UTM es como trabajar sobre una gelatina, porque a nuestra altura, que tiene Bolivia, trazando 3.600, 5.000 y pico metros, hablamos ya de distorsiones bastante fuertes en lo que es la parte de los volúmenes, especialmente cuando se trata de hacer corredores como son los caminos, ¿no? Entonces, y además de que tampoco hay una educación plena en lo que es la utilización de las normas ISO en Bolivia. Las normas ISO, la 17123, que está abocada a todo instrumental de alta precisión, no es utilizada comúnmente a nivel nacional. Entonces, muchos operadores están trabajando posiblemente con equipos descalibrados, no saben hacer el control de la calidad de mensura de su instrumento. Y ahí va viendo que también todo lo que es la normalización internacional va avanzando. Inclusive tengo noticias que desde el 19 de junio ya está puesta en la mesa de trabajo de las comisiones de ISO, que manejan ISO, ya lo que es las normas para poder hacer el control de lo que son drones, la calidad de los drones, porque ahí como se refiere a la calidad de las estaciones, calidad de GPS, calidad de sensores láser terrestre, tenemos varias normas ISO. Y eso también está avanzando. Entonces, ¿y quién conoce normas ISO a nivel nacional? Muy pocos, ¿no? La 19, ¿qué la es la 17, no. Para el área también SIC tiene también las normas. Para nuestro área prácticamente es la 17123, que va desde el 0 hasta el 9, pero ya se está aplicando el 10 para los diferentes equipos que tenemos nosotros ya en uso. Entonces yo pienso que también eso ya debería venir de la formación de las mismas universidades. Estamos hablando de pénsulos también un poquito atrasados para poder agarrar ya este tipo de tecnología y para poder hacerlo también ya más social o llevar una información correcta, digamos, a las universidades. Ahora, y también hago un puntito ahí aparte para indicar también que nuestra información a nivel nacional, si bien no está mal, pero está desactualizada. Y hablamos de unas capturas de información geoespaciales, hablamos de unos trabajos de precisión que deberíamos hacer, pero ya nuestra columna vertebral está ya en un marco de referencia bastante antiguo. Entonces ahí, si nuestro marco de referencia estábamos trabajando con el IGS todavía 05 o ITAR-F 2005, que es lo mismo, estamos hablando ya también de que estamos con los puntos de control de partida ya totalmente desactualizados. Y por qué no decir tal vez desplazados en el tiempo. Entonces pienso que deberíamos tal vez ver esa posibilidad de solucionar, porque ya muchos países están trabajando ya con el ITAR-F 2020, casi todos los países vecinos, y deberíamos ver esa posibilidad de poder hacer que esta actualización sea ya en nuestra red geodésica, para que toda la información geoespacial esté completamente actualizada y estemos hablando ahora sí de precisión y exactitud, porque
con el ITLF actual no podemos hablar de ambos términos y podemos divagar prácticamente en esos dos términos en cuanto es lo que estamos trabajando en la actualidad con nuestra red. Voy a tocar varios de los puntos que ha tocado el Inge Mallá, que como decíamos hace un momento nos ha dado en la llaga, creo. El tema de la calidad del dato, que es un tema importantísimo que no lo estamos tocando acá. Voy a retomar dos puntos que también ha tocado el ingeniero Vidal y también lo ha tocado Pablo en su momento. El tema de a dónde estamos avanzando con nuestros profesionales, ¿no? Nuestras mallas curriculares se detienen un tiempo. Hace dos podcasts tuvimos la presencia de dos jefes de carrera acá que justamente trataban de enfocar el uso de la información geográfica, trataban de ver y estamos tratando de enfrentar este cambio, ¿no? Me refiero a Dani Reynoso y a Ale Avendaño, que están tratando de reenfocar esto y ver a qué velocidad estamos avanzando. Yo recuerdo que mi papá igual es geógrafo, como lo conocen, y hablábamos el mismo idioma en la universidad, ¿no? Entonces, como que yo me sentía un poco atrás quizás, o no sé si él estaba muy avanzado para su época, pero hablábamos un mismo idioma. Y ahí voy a ir a tocar el tema de la CISO y la falta de conocimiento también. Usted habla mucho de la CISO en tema de datos, de equipos, y la verdad es que muchos técnicos no desconocen esta CISO. Y le voy a poner un ejemplo: viajábamos nosotros hasta la frontera muchas veces con el GPS en la maletera, viajaba como una bolsa de papas, llegábamos al lugar y empezaba a funcionar, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque también en los lugares estos no teníamos un mecanismo de calibración, que a veces es lo que en el país no tenemos en realidad, ¿no? Y tenemos que ir ampliando estas redes de calibración de equipos. Y en cuanto a la generación de datos, también desde la vicepresidencia, el año 2012 había el Comité de Infraestructura de Datos Espaciales acá en Bolivia, en la vicepresidencia en realidad. Se han sacado 3 normas ISO, en la línea 19.000, la 19.101, 105 y 135, que están orientadas a la calidad del dato. Ya esto lo vamos a ir un poco ubicando más hacia la línea de la generación del dato en referenciación, en ajuste, ¿no? En el dato como tal, y no tanto en el equipo que se utiliza. Entonces ya tenemos ¿cuántas? 6 normas nacionales, Inge, que están para aplicación. Me refiero, ustedes tienen una cantidad en el tema de calibración de datos. Complementando esto, las normas ISO no requieren de un equipo especial, complejo. O sea, las normas ISO están hechas de una manera sencilla, para que, digamos, en el caso de estaciones totales, te pongo un ejemplo, para que solamente el usuario, con la ayuda del trípode y unos 4 puntos de referencia, pueda determinar, digamos, el ESOR del equipo a nivel horizontal y a nivel vertical, haciendo 4 series, 4 repeticiones. ¿Conocemos el factor K en nivelación? Más o menos el factor K ya se ha dejado de utilizar. Existe la norma ISO 17123-4, que es referido también ya para los niveles. Claro. Entonces ahí también hay en todas las normas ISO un aspecto simplificado y un simple y complejo. Está bien dos maneras, y generalmente se utiliza el aspecto simple para nivel usuario. Igual, para niveles, ¿qué se requiere? Se requiere un trípode, un nivel y 2 miras. Y después ya todo es el cálculo para ver si su equipo está en condiciones de trabajo. Y así, o sea, no requieres en el caso de estaciones totales, en el caso de distanciómetros, plomadas ópticas, que existe ya las normas, no existe de equipos complejos. Prácticamente es algo que se puede encontrar en el mismo terreno, aplicar y determinar el grado de precisión que tiene. Ahora, nosotros en laboratorio sí seguimos las normas ISO a nivel general, pero solamente ya teniendo toda la metodología, pero aplicada al laboratorio. De esa manera, entonces ya nosotros podemos verificar la calidad que debe tener un equipo, por ejemplo, ¿no? En el caso de GPS, ¿qué requieres de GPS? Requieres un equipo base y el equipo móvil que tú quieres hacer el test. Y solamente requieres de un punto o 2 puntos, perdón, que pueden estar de 2 a 20 metros, que en ambos se tiene que hacer una medición con coordenadas planas directamente con estación total y nivelarlo con un nivelito, y de ahí ya controlas la calidad que debe tener un receptor aplicando la norma. Son realmente bastante sencillas las uso de estas normas, pero lamentablemente muchos de nuestros profesionales no lo aplican o no lo utilizan. Exacto. Es por eso que les decía, mira, yo tengo mi centro de calibración, pero yo te voy a realizar lo que es la certificación de calibración si el equipo está en mi taller.
sale un paso de mi taller, ten en cuenta que el equipo está descalibrado. ¿Y quién debe calibrarlo? Debe ser tú, porque todos los sectores en la actualidad tienen programas de aplicación. ¿Y quién hace esa calibración? Ya el técnico que la utiliza, ¿no? Pero generalmente también hasta la fecha todavía no hay un conocimiento pleno de muchos profesionales en esta área. Y ahí nos vemos ahí con la calidad del trabajo, qué calidad de información estoy entregando y cómo lo estoy entregando. Entonces, y hablando ya directamente ya desde una red, como te mencionaba, ya desactualizada, entonces, ¿qué información? Está apareciendo la inteligencia artificial, pero nuestra columna vertebral está desactualizada, entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces, debemos poner, creo, a nivel profesional, de poder tal vez establecer, no sé, unas conclusiones en esto, para poder hacer llegar a las instituciones nuestro parecer, para que pueda tener un dato realmente bastante bueno de toda esta información. Plenamente de acuerdo con lo que dice nosotros. Bueno, la idea de este espacio no es solamente sentarnos a conversar entre amigos, sí, tiene toda la razón. Queremos llevar estas conclusiones a un ente que nos pueda servir, porque tiene mucha razón. Quedan a veces palabras flotando, como decíamos hace un momento, ¿no? Y no las estamos llevando al ámbito académico, lastimosamente. Bueno, yo tengo un recuerdo cuando mi docente de topografía me perseguía con el jalón porque había hecho caer la base del teodolito, ¿no? Pero yo entendí recién el objetivo o sea, por qué cuidar el equipo en ese sentido, por el tema de calibraciones, y eso se fue entendiendo muy adelante, ¿no? Y los jóvenes creo que ahora no están metiéndose en estas temáticas, como usted dice, y son temas que nos dejan colgando a veces, ¿no? Esto tiene toda la razón. Vamos a procurar que estas respuestas siempre vayan un paso más allá y que esto nos genere algún producto para poder comenzar en esos niveles y poder trabajar. Ya vamos a buscar un acercamiento con el Colegio de Topógrafos también, ¿no? Para poder invitarlos a estos eventos. Sería muy interesante tenerlos acá, porque tenemos visiones similares, pero en puntos donde tenemos visiones distintas, ¿no? Así es, claro. Y partiendo un poco de lo que dice César, de que este podcast pueda reunir conclusiones que puedan poner sobre la mesa temas de discusión, tengo una pregunta más, es para todos, es abierta, pero en este sentido hemos hablado de estas herramientas tecnológicas, pero ¿con qué utilidad tienen las mismas estas innovaciones en la práctica, ya en el campo, en el trabajo? ¿Cómo estas tecnologías mejoran la recopilación y el análisis de estos datos geográficos? Y si es que ahora, en esta actualidad, el Estado Plurinacional de Bolivia emplea esta tecnología. Tal vez, Carlos, ¿nos puedas dar un poco de luz? Bueno, yo no estoy tan al tanto de lo que emplea el Estado en este caso. Les puedo hablar de lo que algunas empresas emplean, algunas empresas que utilizan este tipo de tecnología, las empresas, por ejemplo, Entel, o las empresas que suministran electricidad, que distribuyen electricidad, o empresas que tienen gasoductos, como las empresas petroleras. Esas empresas sí utilizan de este tipo de tecnología mucho, la utilizan todos los días, es parte de su actividad. Algunas más, otras menos, algunas de forma muy sofisticada en Bolivia. Sin embargo, yo creo que básicamente de lo que se trata es de, por un lado, convertir datos en información, porque como dice el ingeniero Javier, los datos son cada vez más fáciles de recolectar y se recolectan de muchas formas, ya no solamente. Ahora, por un lado, las metodologías de los métodos de topografía y los equipos, los drones, cámaras, satélites, pero también hay cámaras que están filmando carreteras y están viendo carros pasar y están reconociendo tipos de carros, por ejemplo, que pasan. Están diciendo, han pasado tantos camiones, tantos autos, tantos buses, etc. Esos son datos que entran y entran y entran. Y eso tiene que convertirse en algo que ayude en la toma de decisiones. Por ejemplo, si nosotros contamos los vehículos que pasan por una carretera, seguramente vamos a poder evaluar cuándo tiene que ser el próximo mantenimiento de la carretera, o si los vehículos que pasaron eran vehículos pesados en una gran cantidad, la carretera requiere más cuidado o más mantenimiento, etc. A ese tipo de cosas me refería, de convertir los datos que ahora se han vuelto masivos en información que sea capaz de generar la posibilidad de tomar decisiones correctas, mejorar procesos, etc. Y es ahí donde
la tecnología geoespacial, como les dije, alineada con la inteligencia artificial, ayudan en convertir esos datos masivos en información de la cual obtenemos beneficio. Por ejemplo, digamos, identificar riesgos de forma automática, hablar de dónde va, de acuerdo al territorio, al terreno, dónde podrían haber deslaves si hablamos de la topografía, pero también hablamos de las lluvias, o sea, ya estamos hablando de dos temas diferentes. Por un lado, la topografía, cómo es, si no pasa nada, si no llueve, no hay riesgo, pero si lloviera, entonces ahí entra otra ciencia que es la que estudia el clima, y si lloviera una cantidad de 50 milímetros por hora, etcétera, más o más que eso, podríamos tener derrumbes en ciertas áreas o deslaves. Y si adicionalmente viene otra ciencia que dice, no, yo soy la que estudia bosques y la reforestación, dices, no, si deforestamos una zona, eso va a permitir que haya mayores caudales de agua y que los ríos se desborden. Y entonces entramos a analizar algo súper importante. Nuestro tema, la geografía, es la que aglutina varias ciencias, como les decía, el clima, los bosques, los ríos, los animales, etcétera, la gente misma, las poblaciones, cómo se desplazan, cómo se mueven, y todo eso lo juntamos para estudiar y ver qué es lo que sucede con nuestro territorio. Eso hace la geografía, básicamente la geografía que llamamos sistematizada, que también significa sistemas de información geográficos, que pueden ayudarnos a identificar esos riesgos, a mejorar procesos y a predecir, lo más importante, ¿no? A predecir lo que podría pasar. Entonces, a lo que yo me voy, a lo que complementaría con lo que ustedes han hablado de los datos y la ética y las normas ISO para la recolección de datos, etcétera, yo les diría que lo que sí creo que hace falta es que los datos se pongan a disposición de todos para el beneficio, como les dije hace rato. Yo les voy a dar un ejemplo que me estoy inventando por si acaso, hipotético. Okay. Supongamos que la ABC le dicen tienes que hacer una carretera de aquí a aquí. La ABC va a contratar una empresa de topografía, lo va a contratar al ingeniero Javier y va a hacer un estudio topográfico de lujo, como él sabe hacer, con todas las normas, y va a hacer el estudio de la carretera, digamos que sea 5 kilómetros de ancho. Entonces, pero no es esa información de esa topografía, estoy seguro que Entel o Ende la van a necesitar en el futuro, porque ellos van a tener que llevar su línea, ya sea su línea eléctrica o su línea de telecomunicaciones por ahí, su fibra. Pero ¿qué van a hacer? ¿Ende va a hacer otra topografía? La pregunta es, ¿va a ser otra vez la topografía y la vamos a pagar todos? No tiene sentido. Sí. Entonces esos datos tendrían que ser usados por ABC, digamos, realiza su topografía, se realiza el proyecto o se hace la ingeniería, pero la topografía, la base, debería ser entregada a una institución como ustedes, por ejemplo, que la administre y la ponga a disposición de otros. Porque luego va a llegar el municipio y va a querer hacer algo, y el municipio podría aprovechar de esa información que fue levantada con tanto cariño, con tanta calidad de profesional. Entonces la información debería, obviamente partimos de una información base de nuestro país, y de ahí encima se construyen datos e información que deberían ser aprovechados por todos y en beneficio de todos. Inge, plenamente de acuerdo. Estamos 11 años en esta lucha de apertura de los datos desde la vicepresidencia. GeoBolivia nace como un proyecto del 2015 oficial, ¿no? Ya como repositorio de datos, ya para mantener lo que se había trabajado desde 2011 en realidad. Estamos trabajando estamos en esta lucha continua de poder abrir los datos, de poder hacer repositorios grandes de información. Incluso ahora estamos viendo que en muchos países se utilizan los repositorios de vuelos con drones, por ejemplo. Entonces estamos trabajando en esta línea. Gracias, Inge, por la perspectiva que nos da. Amplía mucho y nos lleva un poco más a tierra en lo que estamos avanzando. Bien, creo que hoy hemos cubierto con la temática y con el tiempo. Pablo, te escuchamos. Una política de infraestructura de datos pública y abierta
efectivamente hay muchos casos de éxito de esto. El programa Copérnicus es uno de ellos, pero hay otros. Tiene como efecto, efectivamente, el primero, el que habéis identificado, que es no volver a pagar 2 veces por el mismo dato. Eso es el primer beneficio inmediato. Tiene otro beneficio, y aquí es importante entender la diferencia entre el dato gratis y el dato libre, ¿no? Lo gratis es el dato que no nos cuesta dinero, el dato libre es el dato con el cual yo puedo hacer lo que yo quiera. Una infraestructura de datos libre y abierta estimula la creación de pequeñas empresas, ¿no? Que eliminan de su hoja de costes, ¿no? la creación de datos para generar el que sea servicio que han identificado que puede generar valor a su potencial cliente. O sea, eso también puede ser un factor positivo. El programa Copérnicus en concreto está muy orientado a eso, pero tiene una cara B, ¿no? Tiene un reverso, una advertencia que yo creo que es importante hacer para cualquiera que quiera iniciar una política abierta de datos, que yo lo sigo viendo recomendable, y es el hecho de que también es necesario proteger, ¿no? a todos aquellos que están en el ecosistema que ha financiado esa política de datos común. Porque lo que puede ocurrir, y lo estamos viendo, ¿no? es que países con una industria de procesamiento del dato, ¿no? y de la información muy potente son los primeros en aprovecharse de ese dato para generar ese servicio, ¿no? y por la calidad con la que lo hacen, la rapidez con la que lo hacen, machacan esa iniciativa que podría haber sido actividad empresarial y económica en el país. O sea que al final, hablando en plata, te puedes encontrar con que Bolivia financia una gran infraestructura de datos y solo Google o Amazon le sacan beneficio vendiéndole a los el propio gobierno boliviano, ¿no? el reprocesamiento de sus datos que ha dado, ¿no? Entonces, para evitar eso, porque ese no es el deseo, ¿no? de eso, digamos que hay que tomar medidas, ¿no? para que esa infraestructura de datos abierta sea en beneficio de todos aquellos que han financiado, que para el caso de Bolivia serían todos los ciudadanos bolivianos con sus impuestos. Menudo tema que traes. Ahora voy a decir de mi lado que no lo veamos tan pesimista. Pero sí, tienes una fuerte reflexión que nos traes a la mesa. Nos gustaría seguir hablando mucho tiempo más. Parte de este programa es recabar las ideas fuerza que hemos tenido. Como decía el Inge Maya hace un momento, una de estas es cambiar la currícula, ¿no? Actualizarnos. Otra que traes a colación ahorita es poder trabajar en esta temática, ¿no? De regular que nuestros datos abiertos no sean tan libres y no tengamos que estar comprando nuestra propia información que nos cae de golpe. El Inge Vidal igual nos ponía sobre la mesa varios temas en cuanto a esta evolución que vamos a tener en un futuro, el soporte y gestión de los datos, y no hablar de datos, no hablar de información, que es una evolución que vamos a tener que tener en algún momento, es pasar hacer un salto, por así decirlo, donde ya podamos contar historias a través del dato, que es lo que no se ha podido hacer en este tiempo, ¿no? Así es, y con las conclusiones de que miramos con optimismo la realidad de los datos el día de hoy, queremos agradecer la participación de nuestros brillantes especialistas que nos han acompañado de forma remota a la distancia, a Carlos Vidal, a Pablo Vega, y con la presencia también de Javier Mayae. A todos ustedes, a nuestros invitados, muchísimas gracias, y a los que nos han acompañado en este podcast también los seguimos invitando a que puedan continuar con nosotros. Nos despedimos con una frase, resumen, digamos, de esto. Debemos entender que la geografía debe reinventarse para seguir siendo una herramienta clave. Mantenerte al día con los desafíos y oportunidades de esta nueva era va a permitir que nuestros profesionales estén a la vanguardia, no solamente técnica, sino tecnológicamente. Este fue tu podcast, Ubícate, de la Vicepresidencia del Estado. Los invitamos a acompañarnos en nuestro próximo programa. Muchísimas gracias. Pachi Runamasis.